De las 5 solas nacidas de la Reforma Protestante del siglo XVI, tal vez sea factible decir que la sola Escritura es la fuente de la cual surgen las demás, porque todas las doctrinas sobre Cristo, la fe, la gracia, la gloria de Dios, las conocemos por la Biblia. Básicamente, la Reforma, en el marco del Renacimiento, consistió en una vuelta a las Escrituras. Los reformadores, comenzando por Martín Lutero, quien dio comienzo oficialmente a la Reforma cuando clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517, los reformadores, decíamos, consideraban que la Biblia era la palabra de Dios y que debía ser traducida a los idiomas que la gente hablaba, para ser leída, estudiada y practicada por todos. La Biblia puesta en las manos de la gente común, de los laicos, y traducida al idioma que las personas hablaban, fue uno de los frutos que tuvo la Reforma del siglo XVI. Y a partir de la Reforma y la consiguiente vuelta a la Biblia, se produjeron en los países que abrazaron la sola Escritura distintos tipos de libertades que la gente no tuvo durante los 1000 años anteriores de Edad Media. Libertad espiritual, libertad de la ignorancia, libertad de la pobreza, del autoritarismo, libertad para la creatividad, etcétera, etcétera. Cumpliéndose lo que Jesús había dicho 1500 años atrás en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando los reformadores afirmaban sola Escritura, estaban diciendo, solo la Biblia tiene que ser la regla de fe y de conducta. El hombre puede leerla y aplicarla a su vida diaria. Después de una búsqueda sincera en la Escritura, el Espíritu Santo le abrió a Martín Lutero las páginas de la Biblia. En 1512, Lutero recibió su doctorado y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg e hizo el voto tradicional que todos hacían de enseñar y defender con fidelidad las Escrituras. Pero a diferencia de otros, Lutero se tomó en serio estos votos. Comienza entonces un proceso gradual de cambios en su pensamiento y en su corazón. Por mucho que lo intentara, no podía alcanzar la perfección que exigían las normas de Dios. Él relata cómo cuando joven odiaba la palabra justicia. Para él esta palabra significaba que Dios en su justicia siempre está listo para castigar al injusto y al pecador, y él se consideraba un pecador. Esta palabra justicia de Dios lo aterraba, porque la palabra arrepentimiento, que en el griego es metanoia, en ese tiempo se traducía en las versiones al latín que se usaban como penitencia, como un acto de castigo. Luchaba con este problema mientras meditaba de día y de noche en el texto de Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces comenzó a comprender que la palabra justicia significaba que Dios en su misericordia justifica al hombre por medio de la fe gratuitamente, sin obras. Comenzó a entender que la justicia de Dios no es la justicia con la que Él nos amenaza, sino la justicia que nos ofrece y nos otorga por medio de la fe en Cristo. El Espíritu de Dios trajo luz reveladora. El significado del pasaje brilló sobre Lutero y el significado lo condujo, según sus palabras, no al conocimiento, sino al paraíso, al comprender que todo lo que es de Dios es para quien tiene fe. Él escribe acerca de su experiencia. A estas alturas me sentí totalmente renacido y como si hubiera traspasado el portal abierto del paraíso. En un instante el significado total de las Escrituras cambió para mí. De allí en adelante mi amor por la dulcísima expresión justicia de Dios llegó a ser tan grande como el odio que antes le había profesado.
Es así como este pasaje de Pablo se tornó realmente la puerta del paraíso para mí. Lutero dijo en otra oportunidad que las escrituras enseñan vida eterna y que precisamente por esta razón no pueden entenderse sin el Espíritu de Dios. Y él escribió: pero Dios concederá entendimiento solo a quien persevera en el estudio de las palabras mismas y medita sobre el significado que les ha conferido el Espíritu Santo. La sola escritura, el retorno a la Biblia, provocó la reforma del siglo XVI y transformó las sociedades de abajo hacia arriba. Los países que volvieron a la Biblia recuperaron las libertades que habían perdido. Y nosotros hoy tenemos que trabajar para transmitir la palabra de Dios a las próximas generaciones, a nuestros hijos, nietos y a todos los que todavía no conocen la Biblia. En abril de 1521, Martín Lutero fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms y se le pidió que se retractara ante las autoridades eclesiásticas y seculares allí reunidas. Él se negó y sus palabras finales han quedado en la historia y es un claro ejemplo de lo que significa la sola escritura. Él dijo: mi conciencia está atada a la palabra de Dios y actuar contra conciencia no es sano, ni tampoco me es posible. Sobre estas cosas anclo mi convicción. No puedo hacer otra cosa distinta. Que Dios me ayude. Amén. Creo que podemos resumir la enseñanza que nos deja la sola escritura de Martín Lutero haciendo nuestras sus palabras, afirmando junto con él: mi conciencia está atada, sujeta a la palabra de Dios, a las escrituras, a la Biblia. En ellas, en sus palabras, anclo mi convicción. No puedo hacer otra cosa distinta. Y quiero finalizar con unas palabras de Martín Lutero sobre la escritura en una carta que él dirige a su mentor Juan Stoppitz. Él dice así: porque los mandamientos de Dios adquieren dulzura cuando comprendemos que no solo son para leerse en libros, sino en las heridas del dulcísimo Salvador. Al estudiar en grupo la palabra de Dios, no debiéramos hacerlo para disfrutar de una placentera discusión, sino para hallar la voluntad de Dios para nosotros. Y habiéndola hallado, no debiéramos limitarnos a saber, sino también a obedecer. Que Dios les bendiga en gran manera.